Hoy en Leyes Pop, imaginen una ciudad costera donde el Estado ha perdido el control, donde la policía llega tarde y las leyes se escriben con pólvora calibre 9 milímetros bañada en oro. Una historia donde el amor no es un contrato civil, sino un delito flagrante que desafía al orden público, donde la pasión no regala flores, pero sí regala coronas fúnebres. Por ello, en este especial de San Valentín, lanzo la siguiente pregunta. ¿Puede el amor sobrevivir en un estado fallido? ¡Comenzamos! Muy buenos días, tardes o noches a la hora en la que ustedes estén viendo este especial de San Valentín de Leyes Pop. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues en esta ocasión tenemos como invitado al doctor José Ramón Narváez y vamos a hablar de una película que creo que está muy ad hoc con esta temática y es ni más ni menos que Romeo y Julieta de William Shakespeare, así se llama. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Nayemil. Aquí encantado de volver a este espacio a charlar contigo. Y mira que, pues, ahora sí que qué obra de arte. En su momento tuvo como que diversos comentarios, tuvo como que ciertas opiniones un tanto divididas porque el escenario en el que el director la hizo, ahora sí que con la temática de los años 90, quiso darle un aire más, sí juvenil, porque bueno, era una historia de dos adolescentes, todo el mundo la conoce, así que no va a haber spoilers aquí, pero como no fue hecha en esa tesitura isabelina, por eso en su momento no había sido como tan comprendida, sin embargo se ha vuelto una película de culto. ¿A ti qué te parece? Pues yo creo que, a ver, es que es complicado porque cuando se trata de obras que son como clásicos o que que ya tienen pues en el imaginario colectivo, ¿no? Pues sí, toda una idea, ¿no? De cómo se deben desarrollar. Siempre adaptarlas, pues vas a caerle mal a alguien, ¿no? Siempre va a ser complicado porque alguien no va a salir, no va a quedar contento. Entonces, cuando la vas como a revisionar, ¿no? O incluso pues hacer otra cosa distinta, ¿no? Como una cuestión fusión pues eh, de alguna forma pues te tienes que arriesgar y hacerlo de manera libre, ¿no? Si no, no lo haces, ¿no? Entonces, a veces pueden resultar incluso más ridículas las adaptaciones que quieren ser fieles y no lo logran, ¿no? O estas versiones que pues ya son medio punk, ópera, rock, ¿no? O que ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es válido. Yo creo que incluso Shakespeare hubiera estado contento porque Shakespeare era bueno, hay muchas historias, ¿no? Si era una compañía, si era un... Pero en general el concepto shakespeariano era de llegar al pueblo, ¿no? De llegarle a la gente. Y si, pues este director, Baz Luhrmann, lo quiso hacer de ese modo, creo que es válido y también es parte del arte y tiene su lugar, ¿no? Su lugar, dentro de la cinematografía. Además de que, pues, va a tener por siempre, el haber descubierto a Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, que de alguna forma esta película lo lanza a la fama, ¿no? O sea, si no quizá le hubiera costado más, o sea, si no hubiera llegado Leonardo, pero creo que de alguna forma ya ahí se empieza como a granjear este mito, ¿no? De que sabía elegir muy bien las películas, de que se compromete con las historias, ¿no? A pesar de su juventud. Y mira qué interesante todas estas cosas que has dicho. Digo, ahorita yo me quiero quedar, o sea, puntualizar con una, que es justamente que a veces por querer ser totalmente fiel a lo que dice el guión, el texto, la obra de teatro, en fin, a veces como que termina como más exagerado, más burdo, y a veces las interpretaciones libres, vamos a decirlo así, resultan estar quizás más apegadas al espíritu del autor, ¿no?
Y creo que el hecho de ver este escenario, que creo que sería el primer punto que ya para irnos adentrando ahora sí que a este análisis de esta cinta, pues vamos, vemos ahora sí que a Verona, en este caso Verona Beach, que tiene aquí como que tintes muy chilangos, tintes muy jarochos, de Texcoco, porque sí, fue grabado aquí en México, la película fue grabado en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Veracruz, para ser preciso, Boca del Río, Texcoco y la zona rosa. Entonces, esta película tiene como No, que una... y la colonia del Valle, la La iglesia. iglesia es, sí, es la de Gabriel Mancera, ¿no? O sea, que bueno, justo destaca por su arquitectura neogótica, ¿no? Que es justo lo que buscaba Luma, ¿no? Sí, ahora sí que le dicen por ahí la Virgen del Tránsito. Bueno, los chilangos la conocen así. Pero sí, justamente ya enfocándonos ahora sí que esta estructura que logró encontrar Baz Luhrmann para desarrollar esta película, pues bueno, nos encontramos en Verona Beach. Y bueno, se observa aquí una especie de representación de un estado fallido. Entonces estamos observando a una Verona, que es pues más bien como una especie de zona conflictiva, de guerra y así. Una Entonces observamos, distopía, ¿no? Parece, ¿no? O sea, sí, 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 porque tiene incluso, como hasta tintes por eso te decía punk, ¿no? O sea, como un poco, este, pues, esta zona como, pues sí, o sea, ya, sí entiendo que a lo mejor en ese momento, no sé, algún barrio de Los Ángeles o algo así, pero más bien parece distópico esto, ¿no? bueno, ya ves que están los Como Mad memes, Max, como un poco Mad Max, me suena. pero sí, justo lo que estás diciendo, o sea, es tan distópico que es México. Pero sí, ya retornando aquí a este punto, observamos en este caso la figura de la autoridad, ahora sí que el Capitán Prince, que siempre llega tarde o en helicópteros, así haciendo su entrada, pues que es que triunfal, pero ya, ahora sí que too late. Y observamos mientras tanto que quienes realmente detentan el poder son las dos familias, Montesco y Capuleto. Entonces, me gustaría preguntarte si se puede considerar que Verona Beach es un estado fallido, donde en este caso el contrato social de Hobbes se rompió y estamos regresando a esto de que el hombre es el lobo del hombre. Eh, es que, a ver, lo que pasa es que de alguna forma hay algo universal en Shakespeare, ¿no? Que de hecho, pues este enfrentamiento entre dos familias, ¿no? Que en este caso, bueno, lo hay en muchas otras historias, ¿no? Pero la idea es que después, pues esto ya se vuelve como un... entre bandas, ¿no? Gangs, ¿no? O sea, por decir gangsters incluso, ¿no? O sea, es decir, ya hay todo un tema ahí donde, pues no, ni siquiera es un estado fallido, o sea, no existe el estado, pero porque también cuando Shakespeare escribe esto y cuando Shakespeare, no hay un estado, o sea, más bien, sí, o sea, eso es una cosa que una abogada como tú preguntaría, ¿no? Porque en realidad, o sea, en la calle el Estado no está, incluso ahora, o sea, no es que tiene que ser fallido, ¿no? No sé si me explico. O sea, al final de cuentas, la historia no habla del Estado, sino habla de facciones encontradas, ¿no? O sea, de hecho, qué curioso, ¿no? Que Gangsters de Nueva York, pues de alguna forma, también tiene esta estructura y también vemos al Estado, pues, lidiando de muchas maneras, pero más bien yo hablaría como de estos factores reales de poder que se encuentran ahí en la trama y que y que de alguna forma pues entran en conflicto cuando se supone que el amor, ¿no? Genera esta necesidad de hablar, esta necesidad de olvidar viejas rencillas, ¿no? Que es lo que quería plantear Shakespeare, creo, y que bueno, está también en la obra de Luhmann, ¿no? Y sí, y es que justo estás comentando un punto muy interesante, porque sí es cierto, pues sí, no hay Estado. Ahora sí que realmente quienes detentan el poder son, por un lado, la facción de los Montesco, por otro lado, la facción de los Capuleto. Y aquí se observa un encontronazo entre la venganza y la justicia, porque pues ¿cuál, no? Entonces, aquí me gustaría
detenerme en tres personajes, ahora sí que son fundamentales. El protagonista, Romeo, por un lado, tenemos del otro lado a Teobaldo y del otro lado a Mercucho. Por cierto, yo soy Team Mercucho. Y entonces aquí observamos cómo Teobaldo le da, ahora sí que priva de la vida a Mercucho, pero ahora sí que en un ataque de ira y aparte de ese discurso generacional de que se odiaban de generación en generación en generación. Pero ¿qué pasa? Que en este caso Romeo, pues ahora sí que en un estado quizás de emoción violenta decide privar de la vida a Teobaldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Me gustaría preguntarte bajo tu percepción si crees que es un simple acto de venganza privada o solamente se está buscando una justicia ante la inacción, en este caso, del Capitán Prince. Eh, digamos, si seguimos en el mismo orden de ideas, o sea, en el sentido de que pues se trata de grupos, ¿no? Que están buscando el poder, ¿no? Obviamente, dentro de esos códigos, ¿no? Muy, pues sí, de la mafia, ¿no? Que también tiene como que estos tintes la película, pues obviamente, hay que hacer justicia, ¿no? Que esto pues obviamente pues se supone que no debería de pasar, ¿no? Entonces hay que hacer justicia por propia mano y hay que dejar un ejemplo y hay que balancear las cosas y hay que volverlas a su cauce, ¿no? Pero pues digamos, un poco esto es lo que está en el meollo, ¿no? De esta historia, que es que em, pues la venganza de ese modo es infinita, ¿no? O sea, de un lado, del otro y viene así, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a detenerse, ¿no? Es un vórtice, ¿no? De violencia que pues, en el imaginario más bien norteamericano, pues siempre tiene que ver con estas mafias que entre los años 20, 30, ¿no? Quisieron hacerse del poder en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, pues eso, es una combinación de cosas, ¿no? Cómo extraer la historia de Shakespeare a ese momento, ¿no? A los 90, ¿no? Y con estas ideas o este imaginario pues, sobre el crimen organizado también de esa etapa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces sí era como pues sí es una mezcolanza de cosas, pero o sea, concretamente sobre la cuestión, sí es en parte hacer justicia, pero también es en parte marcar el territorio, pero también es en parte no perder poder, ¿no? Y así una serie de cuestiones, ¿no? Em, en donde, bueno, si en tu preocupación está, ¿no? De si el Estado, ¿no? Estaba ahí o las autoridades o alguien, ¿no? No logra controlarlo eso, entonces se torna hacia estos cuerpos y deja de ser, como le dicen, monopolio, ¿no? De, de la autoridad. Y fíjate, ahorita que estás comentando esto, yo creo que, digamos que la persona que representa aquí el poder político, el poder jurídico, el poder policial, está representado en este caso por el Capitán Prince o por el príncipe, dependiendo cómo interpretemos la obra. Y aquí se observa que pues él dicta, bueno, ¿qué pasa? Ya Romeo mata a Teobaldo y el Capitán Prince le dice a Romeo que no le va a dar la pena de muerte, sino que lo va a mandar al exilio a Mantua. Entonces aquí se observa que esta figura de autoridad pues básicamente la hace de todo, ¿no? La hace de juez, de jurado, de verdugo, que en este caso se entiende por el contexto propio de la época, claro está, pero ¿qué te parece a ti con relación a esto que te estoy comentando, si esto pudiera ser un reflejo de cómo en ciertas situaciones de crisis la ley se pudiera volver quizás caprichosa
y que ésta pudiera depender, digamos, de manera casi que tiránica del humor del gobernante. ¿A ti qué te parece esto? Yo creo que la ley siempre es caprichosa y siempre está a disposición del gobernante. O sea, lo otro es un estándar, un parámetro que quiere fijarse, pero en realidad está siempre disponible la ley, ¿no? Para quien tenga más poder, para quien tenga más recursos, para quien pueda utilizarla. Y creo que en esta película está clarísimo, ¿no? De alguna forma, el caso de Romeo y Julieta están en medio de esa violencia y la ley es también parte de esa violencia. O sea, de hecho, Romeo y Julieta quieren exentarse o exceptuarse de la ley, porque la ley produce violencia. Interrumpimos su programación habitual para un reporte de último minuto. Hoy en Desechos, 2 familias de igual nobleza en hermosa Verona, donde situamos nuestra escena. Por antiguos rencores llegan a nuevos motines, donde la sangre civil ensucia manos civiles. Ok, así comienza el reporte policial más famoso de la historia. Pero en 1996, Baz Luhrmann tomó estas líneas de Shakespeare y las convirtió en un titular de nota roja, metiéndolo en una licuadora con otros ingredientes como lo son la estética de MTV, el neón de Miami y la violencia de las pandillas de Los Ángeles. ¿Y el resultado cuál fue? Pues un frenesí visual llamado Romeo y Julieta. Hoy es viernes 13. ¡Ay, qué miedo! Víspera de San Valentín. Y qué mejor manera de celebrar la mala suerte, pero a la vez el amor, que con la pareja con la peor suerte de la historia. ¡Horrible! Olvídense de las mallas y los castillos antiguos. Aquí Verona Beach es una metrópolis sofocante dominada por 2 imperios corporativos casi que mafiosos, los Montesco y los Capuleto. Y lo brillante de esta adaptación es que aunque los actores recitan el inglés isabelino original, sus acciones son brutalmente modernas. ¡Ay! Y por cierto, aquí un ojo al dato visual, porque esa Verona Beach tan caótica, quizás a todos los mexicanos se nos haga familiar, porque la pasión de estos amantes no se consumó en Italia, sino entre la brisa de Boca del Río Veracruz, los pitidos de los microbuses verdes con blanco, así como la majestuosidad chilanga del castillo de Chapultepec disfrazado de mansión Capuleto. Guiño, guiño. Y aquí nos vamos, todo el mundo, el diseño de 4 piezas. Hasta ahí nada más, hasta ahí, no se vayan. Cuando William Shakespeare escribió "Traigan sus espadas", Luhrmann nos mostró pistolas personalizadas marca Sword. Cuando se habla de honor, vemos tiroteos en gasolineras que terminan en explosiones. Espero que no hayan de alguna manera vaticinado a los guachicoleros. ¡Ay, Dios! Pero bueno, el punto es que es un mundo donde la estética lo es todo. Camisas hawaianas, vírgenes en las empuñaduras de las armas y convertibles descapotables. ¿Pero por qué analizarla hoy en este especial de San Valentín de Leyes Pop? Simple y sencillamente porque debajo de esa capa de video musical, esta película nos plantea un conflicto jurídico fascinante, ya que por un lado vemos a una autoridad, el capitán Prince, que es en este caso el jefe de policía, totalmente rebasado por la violencia privada.
ya que se observan delitos cometidos en flagrancia, un sistema judicial que dicta sentencias de destierro en plena vía pública y sobre todo vemos cómo la negligencia de un adulto, en este caso Fray Lorenzo, termina siendo el catalizador de una tragedia juvenil noventera. Romeo y Julieta no es solo una historia de amor cursi, es la historia de dos jóvenes que intentan crear su propio orden, su propia legalidad a través del matrimonio en un mundo donde los adultos han corrompido todas las normas. Es el choque definitivo entre el derecho natural del amar y el derecho positivo que prohíbe a quién amar. Protagonizada por un Leonardo DiCaprio en su época dorada y Claire Danes, esta cinta nos enseñó que el amor puede ser tan destructivo como una bala perdida. Y también nos sirve para analizar si el propio Romeo es un homicida pasional o una víctima del sistema. Así que continuaremos con la reseña. Porque la ley produce violencia, ¿no? O sea, quieren estar más allá de la ley, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, porque incluso eso se ve reflejado en una parte que pudiera, digamos, ser parte del romance de la obra, del hecho de que Julieta dentro de su monólogo expresa que Romeo puede seguir siendo Romeo sin que se apellide Montesco, o sea, y todo lo que implica detrás de, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sin duda. Sí, entonces, bueno, justo digamos que aquí la antinomia, ¿no? La antinomia, pues sí, la parte contraria a la ley es el amor. O sea, no sé si lo notas, ¿no? O sea, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si lo nuestro es amarnos, pues renunciemos a nuestros apellidos, renunciemos a todo, ¿no? Que no nos importen las instituciones, todo, porque ajustarse eso es ajustarse a esa violencia. Claro, porque en este caso el poder, bueno, la manera en la que se va a legitimar, pues ahora sí que el poder coercitivo es mediante la ley. Y esta pues obviamente va a sentar sus bases sobre el miedo. Y ahora sí que es muy común escuchar esta frase de que el miedo es lo contrario al amor. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Justamente porque Romeo y Julieta tienen miedo a las represalias de lo que pudiera pasar si se da a conocer su matrimonio. Y tanto es así que tienen que hacerlo pues casi que a escondidas. Por un lado Romeo tiene a su chaperón, por otro lado tiene Julieta a su nana. Y hay una figura aquí muy interesante que está en medio, que de hecho es quien les da en este caso, quien legitima ese matrimonio teniendo en consideración, reitero, el contexto, que bueno, sí es noventero, pero siguen muchísimo el lenguaje isabelino de la historia, cosa que se agradece mucho porque le da un toque muy interesante. No sé a ti qué te parezca escuchar a Shakespeare en los años 90, ambientado en la Ciudad de México. A mí me encantó, la verdad. Sí, pues como dices tú, quien vive en la Ciudad de México, pues se identifica, llega a ver esos lugares icónicos, ¿no? Se siente, pues incluso, pues no consulté bien, pero la edición de sonido me imagino que habrán dejado mucho del sonido urbano, ¿no? De cómo sonaba la ciudad en los años 90. Como dices tú, son escenarios que son muy concurridos, donde pues habrán grabado pues justo en el momento en el que habría gente, no creo que justo no sé, la zona rosa, ¿no? O el Estado de México, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí es parte pues de ese encanto de la película, ¿no? Cuando estás bien, no sé, habrá que esperar a ver, por ejemplo, creo que la nueva de Godzilla y King Kong, ¿no? O una de estas se grabó en Ciudad de México, ¿no? O la de James Bond, ¿no? Entonces, a todas estas películas que de alguna manera, la de Matt Damon también que se grabó en Iztapalapa, ¿no? O sea, eh, que como dices tú, parece que son escenarios de ficción, pero no, son reales, ¿no? Son reales y a los directores les llama la atención, ¿no? Surrealismo vivo, ¿no? Del entorno mexicano. Y fíjate, yo creo que no es casualidad, porque bueno, se entiende que el escenario es Verona, Italia, pero hay ciertas similitudes
entre la cultura, yo sí me atrevo a decirlo así, sí encuentro, bueno, aparte de las similitudes que hay en este caso con España, las evidentes, las obvias, yo creo que otra de las culturas europeas con las que tenemos así como que una cierta afinidad justamente es la italiana. Entonces no se me hace extraño que hayan elegido este escenario. Y tan es así que uno de los países que profesa más la religión católica en el mundo, bueno, pues es México. Entonces, por eso es que aquí se encontraron escenarios perfectos como lo es la iglesia que justamente comentas que se encuentra en la Colonia del Valle. Y es aquí cuando quiero llegar con este personaje, porque aquí hay, o sea, hay varias figuras del poder representadas en esta película. Está, bueno, el poder económico y también en este caso esto, se puede decir mafioso, representado por las dos familias, las dos facciones. Por otro lado está el poder, pues no sé si decirlo tiránico y a la vez inútil, representado en este caso por el propio príncipe, pero también está representada aquí la figura del poder eclesiástico, ahora sí que por medio del fray Lorenzo, que curiosamente aquí juega varios papeles, porque no solamente es el fray que casa a los dos amantes, sino que él también además funge como el convenudista de Dios, si te das cuenta. Y bueno, es que ya vemos a lo largo de la película que él se pone a, digamos, a fabricar drogas experimentales con plantas y demás. Y aquí yo te quiero hacer esta pregunta que quizás sea un poco fuerte. Bajo tu percepción, ¿te parece que el padre Lorenzo podría ser quizás uno de los grandes villanos de carácter imprudencial, aclaro, de esta novela, considerando el deseo que tenía Noble de unir a las familias, pero lo que ocasionó? No, más bien es que, digamos, en ese contexto en el que estas bandas, ¿no? Porque además otras, los noventas, ¿no? Entonces, obviamente el tema de las drogas ya es un tema que se trata abiertamente, ¿no? No es como en El Padrino, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho tiene muchos tintes del Padrino. Y también creo que la elección de DiCaprio, ¿no? Como descendiente de italianos, o sea, tiene como muchas cosas, muchas capas ahí. Y que sea en México, que también, pues ya para los noventas, pues era un lugar que se identificaba con la confección y tráfico, ¿no? De estos estupefacientes. O sea, tiene todo sentido, ¿no? Entonces, en un mundo así pues todos los personajes juegan un papel ligado a eso, ¿no? O sea, hasta, pues hasta este monje, ¿no? O sacerdote, ¿no? Y entonces, no es que propiamente sea un villano, ¿no? Sino que de alguna forma, pues es una de las muchas válvulas de escape de estos de este lubricante que tiene que tener ese sistema, ¿no? Ese antisistema para poder subsistir, ¿no? Más bien ahí los que no entran son los amantes, ¿no? O sea, los amantes están ahí, pues justo tratando de huir de eso, ¿no? Pero O es sea, muy difícil porque, pues no sé, o sea, ambos han llegado ahí y disfrutan de eso porque para tener incluso la ropa que visten, pues sus padres tuvieron que comerciar lo que tuvieron que comerciar para tenerlo ahí, ¿no? o sea Entonces, que, digo, también bajo son víctimas involuntarias, pero también a lo mejor son parte de eso, ¿no? O sea, no sé, igual que el sacerdote, ¿no? sí, justo es lo que te iba a decir, sí, en este caso, digamos que justo el rol aquí que tienen Romeo y Julieta es como de dos, ahora sí que de dos personas como que no entran dentro de la ecuación de todo lo que es Verona Beach, porque pareciera que, o sea, es un sistema enfermo y bueno, que ellos también tienen sus cositas, la verdad, cada uno, Romeo y Julieta por sí mismo, pero son dos adolescentes a final de cuentas. De hecho, la mayoría de los personajes que están en esa obra son adolescentes. Los únicos, digamos, adultos serían los padres de Romeo, los padres de Julieta, el fraile Lorenzo y el príncipe. De ahí en fuera todos los demás son jóvenes. Entonces es como una historia muy interesante porque sí es cierto, parece que los que no, como que no encajan, digamos, en este rompecabezas, son precisamente los protagonistas, porque tienen un fin totalmente diferente. Y es aquí cuando
vamos a ver un clásico enfrentamiento, ¿no? Que sería Eros versus Nomos. Entonces, aquí me gustaría preguntarte si en este caso, bajo tu percepción, que ya me venías diciendo que el amor sería el contrario en este caso del derecho y del orden. Pero, ¿qué pasa aquí, si este tipo de situaciones románticas causan, pues digamos, privaciones de la vida por mano propia, perdón por la palabra? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Que si el amor llega a romper, por ejemplo, el orden público, ¿tú cómo lo ves? Pues es que justo, digamos, lo que la irracionalidad o el amor o la locura, ¿no? Es la que pone en jaque al sistema, ¿no? El sistema que se considera lógico, que se considera ordenado, razonable, ¿no? Entonces, cuando dices, pero ¿cuál si todo el mundo está metido, ¿no? O sea, todo el mundo está involucrado, ¿no? O sea, ¿cuál orden, ¿no? O sea, ¿cuál justicia, cuál paz, ¿no? O sea, no, entonces lo pone en jaque y por eso o sea, Romeo y Julieta tienen que ser eliminados. Tienen que ser eliminados porque están evidenciando o sea, la locura de su amor está evidenciando la locura del sistema. Y entonces tienen que ser esos chivos expiatorios, esos informes de minoría, ¿no? Esos daños colaterales, ¿no? Ese homo sacer del que habla Gambe, ¿no? Sobran ahí, ¿no? O sea que si no, o sea, iban a morir de todas maneras. Bueno, no a morir en el sentido quizás de que, ajá, sino quizás su figura Sí, se iba tenían a que ver renunciar afectada. a su sueño, tenían que hacer otro, él tenía que enrolarse y tenía que heredar ese negocio y seguirlo, ¿no? Y así lo mismo del otro lado, ¿no? Sí, claro, pues ahora sí que vemos como Julieta, de hecho, ya había sido dada a a este Paris. ¿Por qué? Porque su padre decía que como ella era suya, entendiéndose que en ese entonces a los hijos y todavía más a las mujeres se les consideraba como propiedad. Y obviamente el señor Capuleto pues iba a quererse enriquecer aún más, y qué mejor que con el hijo del gobernador, ¿no? Pues ahora sí Así que es. qué partidazo. Entonces, aquí hay otra cosa, bueno, aquí estamos llegando ya a uno de los puntos quizás más interesantes y por la Ujú. cual, y bueno, y uno de los motivos por los cuales se ha hecho esta película, una película de culto con el paso de los años, y es el inherente a su estética y a su repercusión, reitero, dentro de la cultura pop. Eh, ¿A ti qué te parece esta cuestión? Ah, porque se observa desde un principio una estética muy remarcada. Sí, obviamente a muchas de las personas que vienen a México les inquieta o les sorprende mucho pues estos ambientes relacionados con el Día de Muertos, ¿no? Entonces creo que aquí hay una estética, pues la vemos incluso en el fondo, ¿no? De nuestras pantallas, ¿no? Relacionada con esas fiestas religiosas, ¿no? Entonces, pues un personaje tan digamos, extraño a estas festividades como Luman, pues le habrá llamado la atención, ¿no? Y entonces habrá quedado, pues eso, golpeado por eso y ha de haber dicho, bueno, pues vamos a aprovechar ese espíritu festivo, religioso, ¿no? Y al final de cuentas la historia tiene que ver con muertes, ¿no? Entonces, pues siempre las velas han representado las almas de los difuntos, ¿no? Entonces esto también es una metáfora, pues, de todos los difuntos que dejan estos negocios, ¿no? En los que estaban metidas las dos familias, incluidos los de los hijos, que eran las promesas para que eso cambiara, ¿no? Entonces, digamos, estos sistemas terminan asesinando también las promesas, ¿no? Y terminan, bueno, asesinando un montón de gente, porque eso creo que lo representa las velas, ¿no? Y fíjate qué interesante percepción, porque creo que se da como una especie de embellecimiento de la violencia, o no sé, esterilización, no sé, yo creo que sí sería como una especie de ensalzamiento de la belleza, pero
es que se observan varios patrones. Por un lado observamos a los Montesco con sus playeras hawaianas, por otro lado observamos a los Capuleto con sus playeras con representaciones de la Virgen María y de otros santos y demás. Entonces, aquí ya si se observa que esta violencia se ve hermosa y estilizada, bajo tu percepción, ¿tú crees que esta película de alguna manera profetizó nuestra cultura actual, donde la narcocultura y la violencia se mezclan con la religión y la moda? Ya sabes, esto de lo buchón y así, haciendo que el delito sea un objeto de consumo estético. No, al revés. Yo creo que ya en los 90, o sea, ya había todo esto, ¿no? Y esta película lo que hace es formar parte de esas representaciones, ¿no? O sea, ya había esa idea, pues, desde Caro Quintero, ¿no? O sea, desde Claro. años antes, en donde, o sea, todo esto está relacionado con el lujo, ¿no? Con las obras de arte, con los espacios grandilocuentes, ¿no? O sea, no sé si viste esta historia del castillo que hizo, ¿no? O sea, de traer obras de arte de Europa, ¿no? Entonces, quizá intuitivamente esta película lo que termina siendo es como una especie de parodia, ¿no? De, de ese aspiracionismo de cierta clase mexicana, ¿no? Que en donde están metidos, pues eso, políticos, el propio narco, como dices tú, ¿no? Y quizá la clase alta, ¿no? Que entonces, pues, es como, sí, no sé, como una parodia, como una burla, ¿no? Entonces, Sí. de los dos lados, ¿no? O sea, es decir, traer una historia de Europa a México y, digamos, hacer de México un lugar como si fuera, pues, eso, un lugar donde había todavía un reino, ¿no? Y había nobleza y había estas cosas, ¿no? Es una burla, ¿no? O sea, al final de cuentas. Fíjate, no lo había pensado así, pero sí tienes razón. Y de hecho, bueno, si esta película, si mi memoria no me falla, es del año 1996. En esa época, pues todavía todavía vivían ciertos diseñadores de moda que de hecho sí ensalzaban este tipo de estética, vamos a decirlo así, como, vamos a decirlo un poco exagerada, un poco vistosa además, porque hasta incluso están estos términos como de old money o new rich, que hacen precisamente alusión a que eres una persona con un lujo ya de familias y de generaciones anteriores y eres un nuevo rico, ¿no? Entonces creo que sí tienes razón en esta parte que tú comentas. Pues bueno, ya para ir finalizando, amigo, me gustaría preguntarte ¿cuáles son tus proyectos, planes y demás que tienes para compartirnos ahora sí que en este espacio, por favor? Brevemente, pues este año parece ser un año en el que se hará mucha producción y gestoría cultural, ¿no? O sea, es decir, montar obras de teatro, festivales de cine, ¿no? Estar detrás un poco de la organización de esto para tratar de justo, ¿no? Convocar al sector más joven, ¿no? Sí, incluso niños y niñas, ¿no? A que se animen a ser artistas, ¿no? Entonces, que empiecen a grabar sus propias películas, que hagan sus guiones, que monten sus performances, ¿no? Lo que tengan en la cabeza, que lo empiecen a manifestar a través del arte y entonces generar esos espacios para que puedan presentar esos materiales, así que pues donde se pueda hacer, digamos, arte comunitario en las escuelas, y bueno, parece que se van a sumar distintas instituciones, ¿no? Desde la UNAM hasta, pues no sé, la Escuela Judicial Electoral y aprovechando pues la buena inercia que hay en el municipio de Zacatlán, para fomentar estas conexiones y que ahí también se pueda un poco experimentar con este arte comunitario, así que pues se viene un festival de cine 19 al 22 de Festival Internacional al 22 de febrero
Y de ahí, bueno, pues vendrán en abril otro festival de artes en general, que se llama Camino a Tlalocan. Para mayo, una semana completa de festejos del Tribunal Universitario en la UNAM, donde también habrá diversas puestas en escena relacionadas con la justicia. Y así en el año seguirá el calendario aumentando. En octubre un festival de cine en Iztacalco, el DOCS de octubre también estará cargado de muchas sorpresas, y ahí iremos avanzando. El primer Festival Internacional de Cine de Zacatlán llega por fin del 19 al 22 de febrero de 2026. Nuestra ciudad se convierte en un punto de encuentro para las grandes historias, con 30 funciones gratuitas, 14 películas y 125 cortometrajes que reúnen miradas y emociones de todo el mundo. Habrá exhibiciones, talleres y presencia de invitados especiales como Alberto Estrella y Silverio Palacios. Todo será sin costo. Organiza Se Filma en Zacatlán, con respaldo del gobierno municipal. Conoce el programa en Facebook, Festival Internacional de Cine Zacatlán, y en fixzacatlán.com.mx. Zacatlán se enciende. El cine comienza. Pues bueno, vamos a estar ahora sí que esperando ansiosos después que nos compartas todos estos proyectos. Ya sabes que este espacio es tu casa y vamos a estar encantados de recibirte. Gracias. Siempre. Pues bueno, mi estimada audiencia, le damos las gracias al doctor José Ramón Narváez por habernos acompañado en este especial de San Valentín. Y bueno, sin más, si este podcast les gustó, les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material. También sigan las redes del Dr. José Ramón Narváez para que estén al pendiente de todas estas actualizaciones a estos eventos. Suscríbanse o háganse miembros de este canal para que pueda seguir creando más contenido como este. Y nos estamos viendo en próximas ocasiones. Hasta la próxima y muchísimas gracias por estar aquí. Todos y feliz San Valentín. Bye. Chao.